Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en vivo. Vamos a transmitir este día de hoy. mm, Lucas. Vamos en Lucas 17, versículo 20. Vamos a hablar del tema la venida del reino. Jesús está hablando acerca de su regreso, pero vamos a leer la Biblia. Vamos a ir a la fuente de información más segura, aunque mucha gente no lo sabe. Mucha gente está extraviada en este mundo. Dios tiene la mirada sobre su pueblo Israel hoy en día, pero también la tiene sobre todo el mundo, amigos, porque Dios anda buscando hombres, hombres que busquen a Dios de corazón, verdaderos adoradores, como nos enseña el pastor en la iglesia, la verdad. Hemos oído decir a muchos que dicen que nadie tiene la verdad. Escuchen bien, la Biblia es la verdad. La Biblia está escrita para todo el mundo, para que conozcan eh, los misterios del, del Dios que nos revela su, su personalidad, porque Dios nos muestra su presencia, pero nosotros los humanos estamos ciegos y Dios quiere que abramos los ojos. Entonces, vamos a leer acerca de esta situación. Es muy difícil porque vamos a estudiar palabras claves, palabras que parecen extrañas, porque a veces no hay entendimiento y yo le preguntaba al Señor qué significa. Y el Señor nos contesta cuando nosotros investigamos, cuando nosotros venimos a la Biblia, cuando nosotros estamos dando a Dios nuestro tiempo, ocupándonos en la lectura, ocupándonos en investigar, porque si tú oyes a alguien decir algo, tú tienes que investigar, tienes que ir a la fuente de información, porque queremos nosotros que conozcas la verdad. Y si tú conoces la verdad te hará libre, libre de todo el engaño que hay en este mundo. Entonces, vamos a leer, eh, pero vamos a orar un momento. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Señor, ten gracia y misericordia, Señor, en este tiempo. Ayúdanos a comprender tu palabra. Bendice, Señor, a esta humanidad, Señor, que se pierde. Es una humanidad mala y perversa, que es inteligente para hacer el mal, pero el bien no saben hacerlo, Señor, porque no quieren, porque quieren vivir su vida. Ayúdanos, Señor, y que todos los que oigan tu palabra, Señor, que ellos reciban tu palabra y que no regrese vacía, Señor. Que la semilla sea sembrada en los corazones de los hombres y que ésta dé fruto, Señor, conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Señor. Ayúdame, te necesito. Esta enseñanza es difícil, Señor, y con la ayuda de tu Espíritu la voy a explicar, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y nos has dado esta encomienda, Señor. Muchas gracias. Te bendecimos, te adoramos, te agradecemos todo, Señor, lo que haces en nuestra vida, porque eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias, gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, de Jesús nuestro Salvador, del que te complaciste, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a empezar a leer y aquí dice en Lucas, dice preguntado por los fariseos, o sea, los fariseos le preguntaron a Jesús y le dijeron, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? O sea, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Le decían. Respondiendo Jesús les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Fíjense, estamos hablando del reino de Dios, pero cuando vino Jesús, imagínense nada más. Cuando apareció Jesús,
en el cuadro de la humanidad, cuando vino Jesús ya a aparecer aquí en la tierra, Jesús empezó a predicar y empezó a decir él, el reino de los cielos se ha acercado. Ay, este polvito. Entonces cuando Jesús empezó a predicar, él empezó a decir, arrepientíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo que se ha acercado? Cuando vino Jesús, él trajo el reino de los cielos. El reino de los cielos son sus estatutos, sus decretos, son sus ordenanzas, son sus mandamientos. Entonces vino él personalmente a decirnos, arrepiéntanse. Y aquí está el reino de los cielos. El reino de los cielos Dios nos lo plasmó en la escritura. Hay escrituras, la Biblia se recopilaron muchos pergaminos y la Biblia fue una obra de Dios que se juntó a través de los tiempos y a través de los tiempos que pasaron en cada etapa de la vida de la humanidad. Entonces Jesús les dijo que se arrepintieran. Entonces ellos le preguntan, los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? O sea, ¿cuándo se va a instaurar? ¿Cuándo va a ser? Y Jesús pues les dijo que no, que el reino de Dios no vendrá con advertencia. Este es algo increíble porque miren, la palabra advertencia es la única palabra que encontré en todo el Nuevo Testamento. Esta palabra advertencia. Y esta está en Lucas 17:20 y dice, su significado es misterioso. Pues Jesús dijo que el reino de los cielos no vendrá con advertencia, o sea, no vendrá con aviso. Esta palabra en griego es la palabra parateresis. Viene de otra palabra que es la 3906 y esta es inspección, es decir, evidencia ocular. El reino de los cielos no va a venir así. Advertencia. Entonces la palabra 3906 que es paratereo, que es inspeccionar al lado, es decir, notar insidiosamente o escrupulosamente. O sea, el reino de los cielos cuando venga no se va a notar. Pero vamos a ver que todo viene súbitamente, de repente. Entonces, aquí dice ver. O sea, muchos no lo van a ver. Guardar, notar insidiosamente, dice. Y viene la primera palabra que es la 3844, que es para. Es la preposición primaria que significa cerca. Es decir, con generalidad y además literal o figurativamente. O sea, con datos. En caso, a o en proximidad de sujeto o objeto, con acusativo. O sea, las palabras que está hablando a veces quisiéramos, por ejemplo, nosotros decir, oye, aquí porque dice con acusativo, ¿cómo vendrá el reino de los cielos? En proximidad con. O sea, el reino de los cielos viene en proximidad con. ¿Con quién viene? Local, específicamente más allá u opuesto a lo casual, la cuenta de a, para, con, junto a, al lado de, del, contra, arremeter, en compuesto, retiene la misma variedad de aplicación. Oímos decir, viene algo grande a la tierra. Siempre oímos decir, viene algo grande a la tierra. ¿Qué es lo que viene? Y viene sin advertencia.
Va a venir el final. Vamos a ver por qué el reino de los cielos va a venir y va a venir sin advertencia. ¿Por qué? Por esta situación. Y la palabra 5083, que es tereo, o sea que es la otra que se une, vigilia, tal, pérdida o daño. O sea, estas palabras me hablan de un evento que va a suceder en el planeta Tierra, donde la Tierra va a ser arruinada. Propiamente por mantener el ojo sobre. O sea, Dios está mirándonos a todos. Dios conoce nuestros corazones y mira todo lo que hay en nuestro interior. Y así refiriendo del 5442, que es propiamente prevenir que escapen. Y del 2892, que implica una fortaleza o líneas completas de militares, de aparato, es decir, de notar. Una profecía figurativo, dice, cumplir mandato. Por implícito detener en custodia. Figurativamente de mantener, por extensión, retener, para fines personales. Dios tiene fines personales, tiene un plan para nosotros. Mantener sin cazar. Guarda, conservar, custodiar, reservar. Fíjense el significado. El reino de los cielos no vendrá con advertencia. ¿Por qué? Porque tiene algo Dios preparado para la humanidad. Esto es bien claro. Si el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete. Porque si no, no vas a ir al reino de los cielos. No vas a estar en los planes de Dios. Las cosas, mucha gente dice, no, es que Dios es bueno. Mucha gente me dice, en la calle dice, yo respeto tu posición, yo respeto lo que tú dices, yo respeto tu creencia. Si viniera el mismo Jesús, creo que le dirían lo mismo, ¿tú quién eres? Yo soy Dios, respeto tu creencia, yo tengo la mía, a mi manera, así no es. Por eso el reino de los cielos va a venir sin advertencia. No vendrá con advertencia, dice la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver, ¿por qué difiere el 5442? Fulazo, dice, mediante la idea de aislamiento, vigilar, es decir, estar en guardia o estar de guardia, literal o figurativamente, por implícito, preservar, obedecer, evadir, abstenerse, custodiar, guardar. O sea, todo el significado de la palabra, todo lo que viene, lo tenemos que pensar mucho. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Y Fulazo del 5442 del Extrón proviene del 5443 de esta palabra griega, que es fute, que es compuesto del 5444. Si tú tienes el Strong puedes verlo. Por ejemplo, quiere decir retoño, raza, clan, linaje, hoja, es decir, hoja. Yo pensaba, qué extraño es todo esto, porque cuando dice él del linaje, de un clan, estamos refiriéndonos al linaje de Jesús. El reino de los cielos se va a establecer con el linaje de Jesús. Entonces, si nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo, pertenecemos al linaje de Jesús. Porque hay muchas descendencias. Y muchos dirán, pues, pero ¿cómo? Si está la descendencia de la serpiente y está la descendencia, vienen las descendencias, este, la descendencia de Adán, de donde proviene Israel, la tribu de Judá, donde viene el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, viene a ser un linaje y Dios nos ha invitado. El otro día el pastor Chava hablaba de que Dios nos hace una invitación, nos invita a entrar a su reino, nos invita a participar.
Entonces la palabra 2892 es la palabra griega custodia, de origen latino. Custodia es decir centinela, guardia. Quiere decir que Dios vigila, Dios conoce todo, Dios está vigilando a la humanidad. Él sabe cada movimiento que el hombre hace, cada movimiento que el hombre, los gobernantes toman decisiones y Él conoce todos los movimientos de todas las naciones. Por ejemplo, en Mateo 4:17 habla la palabra acercado. El reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Vamos a leer esa otra vez. Que yo les decía al principio que Jesús empezó a predicar y empezó él a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esa palabra acercado es muy importante, porque aquí Jesús está entre nosotros. Mateo 3:2 también lo dice. Miren, Mateo 3:2 estaba anunciando cuando Juan el Bautista empezó a él a predicar en el desierto diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué lo decía él primero? Porque él ya iba a presentar a Jesucristo. Y Jesucristo por consecuencia también traía ese mismo mensaje. El mensaje del arrepentimiento. Sin arrepentimiento tú no puedes entrar al reino de los cielos. Nadie. Aunque tengas religión, aunque leas la Biblia, aunque conozcas muchas cosas, aunque seas creyente o religioso, si no hay arrepentimiento, si la persona no reconoce, no va a ir al reino de Dios. Y aunque la gente se moleste, pero ¿por qué es que mi religión? Es que no importa. Hay reglas. Dios condiciona la situación que vivimos para entrar al reino de los cielos. Y el reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni dirán, fíjense lo que dice Jesús, ni dirán, helo aquí, helo allí, o sea, ahí está, dice, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. O sea, ya Jesús se acercó a nosotros y nos dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vamos a irnos a trasladar al futuro como al pasado. Si Jesús está diciendo, helo aquí, ya está entre ustedes. Jesús ya vino a traer el mensaje de salvación, ya está entre nosotros el reino de Dios. Si lo quieres obedecer, está condicionado a la obediencia. Aunque mucha gente dice, bueno, pero es que la Biblia dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe, sin las obras. Yo no tengo que hacer nada. Pues sí, no tienes que hacer nada. No te puedes ganar la salvación. Pero si tu fe está muerta, o sea, como obras. Entonces, dijo Jesús a sus discípulos, o sea, ya dirigiéndose a sus discípulos, y les empezó a instruir y les dijo: tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. No lo veréis, dice. Y les dirán: helo aquí, helo allí. No vayáis, ni lo sigan. ¿Qué es lo que va a suceder en el futuro? En el futuro cercano que está próximo. Jesús está hablándole a sus discípulos, le está hablando a su pueblo. Dios nos está dando la información necesaria, lo que requerimos para poder entender la palabra de Dios. Tal vez sea muy difícil. Tenemos que aprender que, como decían, que alguien nos explique. No interpretamos la Biblia cada quien como quiera, sino la Biblia se interpreta sola. ¿Qué nos está hablando el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? El Señor nos está dando datos, referencias. En aquel tiempo que sucede en el futuro, está hablando del futuro. Dice que les dirán, helo aquí, helo allí. ¿Qué es lo que va a pasar? Está en el desierto. No vayan. Está allá. El que diga, habrá muchos falsos cristos se levantarán y a muchos seguirán.
Y Jesús dice, no lo sigan, no les crean, porque si fuere posible engañarían aún a los escogidos. ¿De cuáles escogidos está hablando? Está hablando de los escogidos de Israel, de los 144,000. Voy a hablar muy profundamente acerca de esto. Entonces Jesús está diciendo, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Jesús tiene un día, en ese día va a suceder algo. Entonces Jesús ya está en el presente, cuando él estaba diciendo, dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Está hablando de generación, esta generación, cuando murió Jesús. Y Jesús les estaba él explicando cómo iba él a regresar en su día. Entonces, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue en los días de Noé? Lo sabemos, muchos no saben la historia porque no leen la Biblia, solamente lo que oyen y tienen que leer la Biblia. Vayamos entonces a Génesis 6 para ver qué aconteció en el tiempo de Noé. Génesis 6, 5 al 8. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hoy en día estamos igual, la maldad está aumentando. La maldad de los hombres era mucho en la tierra en aquel tiempo, en el tiempo de Noé, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué había en el corazón de esos hombres? Pura maldad. Y hoy, mírese en un espejo. Vea cuánta maldad hay en usted. Escriba en un cuaderno toda su maldad. Ay, digo malas palabras, tengo malos pensamientos, soy esto, soy lo otro. O sea, júzguese usted mismo. Yo me juzgo a mí mismo. Y a veces no me agrado, ¿eh? Por eso tengo que arrepentirme y venir al Señor a pedirle perdón. Entonces el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y así dice Jesús, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, cuando Él regrese. Entonces, aquí la palabra dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. En un principio se arrepintió, es que Dios se lamentó del Señor. Porque la maldad del hombre es irreparable. Por eso fue necesario que Jesús está diciendo aquí, dice, pero primero es necesario que padezca mucho. ¿Por qué va a padecer Jesús? Jesús padeció por nosotros. Él se puso en nuestro lugar. Y se ha desechado por esta generación. Lo despreciaron. Lo desecharon. Dijeron, Él no es. Y Él va a regresar. Pero primero va a venir el engañador. Va a engañar a muchos. Muchas ideologías. Muchas fábulas que cuentan hoy la gente. Cada quien quiere creer lo que quiere creer, lo que se imagina. Pero no se imagine nada. Todo está escrito en la Biblia. Entonces, como fue en los días de Noé, ¿cómo eran? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Y hoy en día es lo mismo. Entonces aquí Jesús dice, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea, como el reino de los cielos, así de repente, sin advertencia. No entendieron la advertencia de Dios, que todavía Dios les dio 120 años, que fue lo que duró la construcción del arca. 120 años Noé estuvo predicando.
que enderezaran sus sendas, que se corrigieran. Y hoy en día les decimos, corrige tu vida, endereza tus caminos. Muchos dicen, Señor, endereza mis sendas. Pues no va a ser arte de magia, obedece la palabra del Señor. Y si tú obedeces, Dios te va a guiar para que tú endereces tus sendas. Ciertamente el Señor endereza nuestros caminos con sus consejos. Pero primero es necesario que padezca mucho, y padeció mucho, y fue despreciado y desechado entre los hombres. Entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. Y así será el día cuando venga el reino de Dios. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Vamos a ver, pasaron muchísimos años, desde Noé, en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, sucedía lo mismo. ¿Cómo estaban ahí en Sodoma y Gomorra? Comían, bebían, compraban. Aquí fíjense, ya dice diferente, no dice que se casaban, dice compraban, vendían, plantaban, edificaban, porque se habían pervertido, practicaban cosas que el Señor había prohibido, las prácticas de las naciones de Canaán, hombres con hombres, niños con ancianos, o sea, había pedofilia, había homosexualidad, había mucha lascivia, mucho pecado. Entonces, esto está en Génesis 18:20, y miren cómo estaba la situación en aquel tiempo. Cuando Adán intercede por Sodoma, ustedes saben que intercedía porque ahí estaba Lot. Oye, man, destruirás la ciudad y si hubiera un justo, y si hubiera 10, y si hubiera 20, y dijo el Señor, no la destruiré, pero no había ni uno, amigos, como hoy en día, no hay ni un justo. Todos hemos pecado contra Dios, todos somos pecadores, todos necesitamos un Salvador, todos necesitamos arrepentirnos, todos necesitamos reconocer nuestro pecado y confesarlo ante Dios y cambiar nuestro pensamiento, nuestro pensar, tomar buenas decisiones. Aquí dice, cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vamos a estudiar esta palabra de manifestarse. Génesis 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengan a casa de vuestro siervo, o sea, vengan a mi casa, y se hospeden, y lavaré sus pies, y por la mañana se levantarán y seguirán su camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, o sea, él quiso convencerlos. Y les hizo banquete y coció panes sin levaduras y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad de Sodoma y Gomorra, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, que había pedófilos, hasta los niños andaban en esos malos pasos. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. O sea, pues muchos han explicado que la palabra conocer está relacionada con las relaciones sexuales. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, sale y cierra. Y dijo, les ruego, hermanos míos, que no hagan tal maldad. ¿Por qué les decía tal maldad? Porque Lot sabía lo que ellos querían tener relaciones con ellos.
He aquí ahora yo tengo 2 hijas, dice, que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y hagan con ellas como bien les parezca, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya, ya nadieron. Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, fíjense qué impresionante, alargaron su mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea, tal vez pasó algo que los dejó ciegos, una luz, o sea, brillante delante de ellos. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas les pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando lo hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida. Y que el Señor nos está hablando muchas veces, escapa por tu vida. Hay muchos que dicen, ay, los escapistas que quieren escapar de la ira de Dios y quieren que escapar, nadie se va a escapar. No existe el arrebatamiento. El arrebatamiento es una puerta donde vamos a escapar de todas estas cosas que vendrán al planeta Tierra. Erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Estamos hablando muy clarito. No mires atrás, dice. No mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Corre por tu vida, escapa, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo les ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjenme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y yo destruiré la ciudad de que has, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate, ya, allá, vete, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que quiere decir pequeña. El sol saldría sobre la tierra. Cuando Lot llegó a Zoar, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea, Dios destruyó a esas ciudades porque había llegado hasta el colmo. Entonces, tenemos más referencias, pero vamos a seguir leyendo Lucas. Entonces, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del fuego azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre
se manifieste. Cuando se manifieste Jesús, hay unos pensamientos que, por ejemplo, cuando se manifieste Jesús y venga en el arrebatamiento por su pueblo, todo esto va a estar en ruinas, amigos. Todo esto va a ser destruido. Aunque dice la gente, el mundo no se acaba, el que se acaba es uno. No. Dios va a destruir y va a raer a los pecadores. Porque todo es del Señor. El Señor es dueño de todo. Las almas de los pecadores son dueños. Mas el Señor les dio libre albedrío para que por voluntad propia, al tener todos los estatutos, porque el reino de los cielos se acercó a nosotros, todos los mandamientos, en los evangelios, el mensaje de salvación, nosotros decidiéramos. Dios no nos va a llevar a fuerzas ni nos va a obligar. Es por voluntad propia ir al reino de los cielos. Entonces, en aquel día, cuando se manifieste el Señor, fíjense lo que dice. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, va a empezar la destrucción. Pero dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. O sea, el arrebatamiento viene y van a desaparecer muchos del planeta Tierra. O sea, la iglesia, los cristianos, cuando venga esa manifestación del Señor. Y ahí es donde va a empezar la tribulación y la gran tribulación. Y Jesús lo dice en Mateo 24, 17 y 18. Vamos a leerlo para que vean cómo lo dice. Es que Dios les está hablando del futuro a sus discípulos. A veces no entendemos porque Dios está revelando su palabra y está diciendo, pongan atención, lean. Es que tú lo entiendes a tu manera. Yo estoy esperando al Señor Jesucristo que va a venir. Y cuando Él se manifieste, esto se va a acabar. Entonces miren, Mateo 24, 17 y 18. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, 17, dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que crían en aquellos días. Oren pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Está hablando, este es otro tema, amigos, donde estamos hablando del futuro, donde van a vivir en su etapa los 144,000 escogidos por Dios. Les voy a explicar luego poco a poco. Para muchos es muy difícil porque ahí anda una secta que dice que ellos son los 144,000. Ni siquiera son de la tribu de las tribus de Israel. Porque dice el Señor, acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que vuelva atrás, la mujer de Lot se hizo sal, estatua de sal. Acuérdense, todo aquel que toma el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. O sea, no va a entrar al reino de los cielos. Por eso Dios dejó requisitos. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar ni ver el reino de los cielos. Reglas de Dios. O nos queremos hacer despistados. Nos han engañado las religiones. Cualquier religión te puede engañar. Te pueden decir, nosotros somos la verdad. No, la verdad es Cristo. La verdad es la palabra de Dios. Las religiones no son la verdad. Ellos interpretan. Tiene que ser una enseñanza tal y como dice la Biblia. No enseñanzas de hombres. Apegados a la Biblia, lo que dice la Biblia. Entonces, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará.
Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Yo me preguntaba mucho acerca de este versículo. ¿Por qué dice donde estuviera el cuerpo? O sea, se juntarán las águilas, los buitres. Y encontré que quiere decir que el cuerpo quiere decir donde haya ruina, muerte, que esté todo destruido. Y vamos a leer una parte que todavía tengo que decirles. Miren, en el 4:17 habíamos leído que Jesús estaba proclamando el arrepentimiento. Esta palabra, acercado, porque el reino de los cielos se ha acercado, es la palabra 1448 en el griego, que es enguizo, que es acercar, es decir, acercarse, estar cerca, próximo a, punto, acercar, llegar, cerca, lugar y tiempo. Jesús se presentó a su pueblo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino y les trajo el mensaje. Pero hoy en nuestro tiempo el mensaje ha llegado por medio de alguien. Nos han dado el mensaje de salvación. En Lucas 17:30 leímos que manifieste, que Jesús dice, esta palabra que dice aquí, dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vamos a ver, esta palabra es la 601 del Strong en griego, que quiere decir apocalipto, apocalipsis. Ahí empieza el apocalipsis, amigos. Cuando se manifieste el Señor en el arrebatamiento y se lleve a su iglesia, tiene un inicio, la tribulación y gran tribulación. Aquí hay unas referencias del 575 y el 2572. Dice, quitar la cubierta, quiere decir quitar la cubierta. Es decir, revelar, descubrir, manifestar, revelar lo venidero, lo que se presentará. El 575 es la palabra apo. Esa palabra es una partícula primaria que quiere decir fuera, es decir, lejos de algo cercano. O sea, el reino de los cielos se ha acercado, pero aquí cuando venga el apocalipsis se alejó el reino de Dios. Ya no va a haber salvación. Bueno, porque ya sucedió el rapto. Va a haber salvación en otra perspectiva, pero la salvación por gracia se acabó. Después del arrebatamiento ya cada quien va a pagar con su vida. Ya no va a ser gratis. Entonces, de algo cercano, en varios sentidos, de lugar, tiempo o relación, literal o figurativa, desde, en composición como prefijo, por lo general denota separación, partida, cesación, terminación, reversión, etcétera. Y la otra palabra, que es la 2572, es calupto, que es la que forma apocalupto. Semejante al 2928, que quiere decir cubrir, literal o figurativamente, encubrir. Acá tengo un verbo primario que es crupto, del 2928, que quiere decir esconder propiamente, al cubrirlo, encubrir, esconder, ocultar, o oculto secretamente. Y todo esto está en los escritos, o sea, la Biblia, revelados a través de los tiempos conforme al propósito de Dios, amigos. O sea, la palabra Apocalipsis es el comienzo del final de los tiempos de la humanidad. Pero sabemos que Dios tiene que hacer juicio.
cuando se manifieste en cualquier momento la manifestación gloriosa, será el arrebatamiento. Después vendrá a revelarse todo lo que está escrito. Verán, entenderán, pero será demasiado tarde, porque no quisieron creer el mensaje que trae salvación y vida eterna. El reino de los cielos no está lejos en este momento. Tienes la oportunidad. Dios muestra y revela su plan de salvación. ¿Y quieren verlo? Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Revelación es otra palabra que aparece aquí. El griego está el 602 y viene del 601, que es la palabra revelación. Le dio a conocer los eventos futuros. Revelación, manifestar, la manifestación de lo que sucederá porque el tiempo está cerca. ¿Entiende usted que es importante arrepentirse? Porque esto se va a acabar. Porque esto va a ser un desastre. Vean, 1 de enero, terremoto en Japón. La guerra en Ucrania con Rusia. Rumores de guerra. Rumores de guerra en varias partes del mundo. Terremotos en diferentes lugares. Hambre. Vienen las elecciones para elegir presidentes. Las elecciones del fin del mundo, amigos. Va a ser algo terrible. Algo grande va a suceder. Como habíamos dicho. Que se ha dicho muchas veces en el mundo. Algo grande está por suceder. ¿Y qué va a hacer usted, amigo? Tal vez muchos no entiendan el estudio que estuve meditando cuando leía. Lean la Biblia, amigos, y crean de veras. Pero no solamente usted tenga la información o usted diga, yo lo sé, ya sé eso, yo sé que Cristo murió por todos, pero usted vive en su reino, vive en su mundo, vive en sus planes y sus propósitos. Usted tiene que vivir para el reino de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Si no lo obedece, amigo, pues de nada sirve creer. Primera de Corintios 15. Lea la palabra después de que usted haya escuchado. Ahorita estamos en el tiempo de la apostasía. No hallo yo más promesa para la iglesia del Señor. Estamos viviendo tiempos apocalípticos. Este año 2024 que ha empezado es tiempo apocalíptico. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el fin de los tiempos. El apóstol Pablo les decía a los hermanos en Corinto, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Si retienes la palabra y lo obedeces, pues vas bien.
porque la obediencia es la santificación de tu vida. La obediencia es muy importante. Si dice Dios que te arrepientas, reconoce tu pecado y arrepiéntete. Porque si tú vives para ti y no tomas tu cruz y sigues a Cristo, sino que tú dejas la cruz y vives tu vida como te pega la gana, pues has creído en vano. Tenemos que estar siempre poniendo atención en la palabra de Dios, ocupándonos en la palabra de Dios, en los asuntos de Dios, conociendo a Jesús, conociendo sus planes y propósitos. De alguna manera Dios nos habla a cada uno. Muchos pueden usar la palabra para debatir, pero eso es pecado. Tenemos que ponernos de acuerdo. Las enseñanzas son para que otros las oigan, las mediten y tal vez me digan aquí en, en, en el chat, o como dicen ahí en las publicaciones, que me escriban, oye, ¿por qué dijiste esto? Oye, no entendí esta parte, ¿por qué? Te la puedo explicar. Porque el estudio yo sí lo entendí y dije, esto es impresionante. Dios tiene secretos que nos revela. Si yo estaba viendo la palabra que estaban diciendo el otro día, la de Jeremías 3:33, Isaías, Jeremías 33:3, y miren lo que dice. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, o sea, ven a platicar conmigo. Clamar quiere decir muchas cosas. Gritarle a Dios, Señor, te necesito, ayúdame. Pero aquí vamos a ver, yo voy a sacar un estudio por qué dice clama a mí. Porque mucha gente piensa que, podemos ir por más que grites, el Señor no te oye si tú no te has arrepentido o si tú no eres hombre justo. Vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, o sea, le habló por segunda vez, dice, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para firmarla, el Señor, Adonai es su nombre, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel acerca de las cosas de esta ciudad, o sea, lo que va a acontecer en Israel en el futuro, y de las cosas de los reyes de Judá, y de las casas, perdón, derribadas con arietes y con hachas. Dios le está hablando. Tú pídeme que te revele, y yo te revelo y te digo. O sea, pídeme. Clamar es platicar con Dios, es orar con Dios. Clamar en silencio, hay un grito en el corazón, es como un clamor al Señor desde el fondo de nuestro corazón. Señor, el Señor conoce nuestros sentires. Entonces nosotros tenemos que buscar todas las cosas que el Señor quiere que busquemos. El reino de los cielos se ha acercado. Busca las cosas del reino de Dios. No te dejes engañar. Lo que diga cualquiera, hasta yo, lo que diga yo, tú ve la Biblia y di, a ver, ¿cuáles versículos de yo? Estos los voy a leer yo. Órale. Tal vez no los entiendas, porque yo llevo una secuencia y Dios me ha revelado cosas y a todos nos revela cosas y a veces las queremos gritar a los cuatro vientos, pero no podemos. No podemos decirlo porque tiene que haber argumentos, base. Los hay. La Biblia es la fuente de información más segura.
pero si no tienes la información completa, no la vas a entender, vas a estar desconcertado. Entonces tenemos que hacer lo correcto, escudriñar las escrituras, leer una y otra vez para decir qué está diciendo el Señor, porque a qué se refiere el Señor. Estamos a punto de ser arrebatados y están muchos desertando porque la apostasía está en grande, está creciendo. Muchos están dejando sus familias. Las familias se están dividiendo. Tenemos que orar, decirle al Señor, no lo permitas, Señor, no permitas que se aparten mis hijos, que se acerquen más a ti. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Nuestra alma desfallece. Nuestra alma se puede angustiar por todas las cosas que van a venir y tú nos adviertes, escapa por tu vida. Porque aquí hay una puerta de escape. Esa puerta es Cristo. Si entiendes, Cristo es nuestra salvación. Por eso debemos de entregar nuestra vida a Cristo. Ser cristianos, no religiosos. Religiosos hay muchos y hay muchos religiosos en la iglesia. A veces tenemos que poner atención. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué están queriendo decir cuando oyes una predicación? ¿Qué está queriendo decir? Cuando yo tengo ideas en la mente de, no tiene nada de malo, pero cuando están predicando te quieren decir algo y tú lo tienes que discernir, pero tú no entiendes. A eso me refiero siempre. ¿Por qué? Porque no ponemos atención ni aún en la prédica. Siempre estamos a decir, sí, amén, aleluya, pero pon atención. Tenemos que corregirnos, todos, porque todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno. No ha nacido ni un justo en la tierra. El único justo es Jesús. Y el justo murió por los injustos. Y nos justificó. Y tenemos que estar bien listos a comprender las palabras para seguir adelante. Muchas gracias, Dios les bendiga. Espero no haberlos confundido porque aquí tengo yo todos los escritos, pero voy a oír yo también el mensaje. Y bien, yo lo estudié, lo comparto y lo vuelvo a oír porque todavía aprendo. Y si me equivoqué, Dios me hace ver cosas. Y dice, Señor, porque nos equivocamos tal vez en alguna cosa. O sea, equivocaciones de que dije una palabra por otra. O quise decir algo y no lo dije. Y tenemos, por eso escríbame para seguir corrigiendo nuestras vidas. Ocúpense en la lectura, como le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Porque si tú te ocupas en la lectura y lees correctamente y compartes lo que está escrito, no compartas lo que no está escrito, comparte lo que está escrito y que Dios te dé entendimiento, discernimiento para poder compartirlo, palabras con denuedo para que tú puedas hablar y explicarlo. Siendo yo torpe de labios, siendo yo torpe de pensamiento, Dios hace que nosotros entendamos, porque la sabiduría viene de Dios. Que Dios ponga en ti temor, que tengas ese temor. Mucha gente dice, yo le tengo un temor a Dios, o sea, ¿qué temor le tienes? Yo lo respeto, pero no se trata nomás así de respetar, se trata de respetar e ir más allá. ¿Quién es Dios? Yo si viera a Dios, yo temblaría de miedo.
Pero mucha gente piensa que Dios es, como dicen hermano, Papá Noel. No, no, Dios no es así. Dios es justo, Dios es terrible. No, hombre, si cuando Isaías vio la gloria del Señor, dice, ay, de mí, que soy de labios inmundos. Se apoderó de él algo. Daniel desfalleció, no tuvo fuerzas al ver eh, lo que vio, y se le fueron las fuerzas y casi se desmaya. Hay cosas que debemos de pensar, amigos. Vean lo que está pasando. La gente dice que ve ovnis, que se ven ovnis arriba y que y no les da miedo, ni se espantan. Y sí son de temor. ¿Qué es eso que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en los cielos? Señales y prodigios mentirosos. Amigos, Dios los bendiga. Nos vemos. Vamos a empezar este año compartiendo el Evangelio más seguido, porque tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, porque el Señor viene pronto y debemos escapar. Escapa por tu vida. Escapemos en el arrebatamiento. Es nuestra única salida. Cristo viene por su iglesia. Así de que échale ganas, Dios te bendiga y sea un verdadero cristiano. Vive para Cristo. Bye.